civiles, organizarnos en sociedad civil, sin que por eso nosotros tengamos que ser víctimas de violencia y menos de violencias de género. Igual podemos afiliarnos, tener una afiliación política, podemos elegir y ser elegidos sin que por esto tengamos que recibir violencia de género. Este protocolo está firmado hace mucho tiempo, está en el bloque constitucional. Sin embargo, ustedes ven que en nuestro país este protocolo se ha violado, este pacto se ha violado muchas veces porque en los territorios donde hay conflicto armado, las mujeres cuando se vuelven lideresas, cuando tienen una afiliación política, muchas de ellas son víctimas de violencias de género, de violencias sexuales y muchas veces de feminicidios. También es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, por medio de la cual se han instaurado eh, instituciones aquí en las Américas donde podemos llevar los casos que en el país no hayan sido investigados adecuadamente y sancionados adecuadamente. Entonces, podemos llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas aquellas violaciones de derechos que tengan que ver, con todo, pero en este caso también con la sexualidad de las personas, las violencias sexuales. También somos firmantes de la Convención de CEDAW. Recuerden que la Convención de CEDAW, está hecha para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es una de las convenciones que más fuerza dio a todos los países para que construyéramos leyes para evitar la discriminación y la violencia en nuestro país, en todos. La Convención de CEDAW es la que más ha impulsado las acciones de los diferentes países. También la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí en Colombia se ratificó y la llamamos los derechos del niño, la niña y en los adolescentes. Recuerden que en Colombia tenemos lenguaje incluyente hace rato, pero básicamente garantizan todos los derechos a ser cuidados, a tener un padre, una nacionalidad, a estudiar, a tener salud y, por supuesto, salud sexual y reproductiva libre de violencia. También somos firmantes de la Convención de Belén do Pará, esta convención que ha sido tan importante para que los países de Latinoamérica, de América Latina, hayan impulsado. Nosotros la ratificamos con la ley 1248 del 95, que es la primera ley que se hace para sancionar las violencias contra las mujeres. Todavía no tenía muchos elementos, ahorita está modificada, pero es una primera ley que nos acerca a la violencia, sobre todo esta en los contextos intrafamiliares. También somos firmantes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esto es muy importante porque ya Colombia incluyó en sus leyes toda una normatividad acerca de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad cognitiva o con discapacidad física, porque recuerden ustedes que hasta hace algunas décadas las personas con discapacidad cognitiva eran, eran ¿qué? Esterilizadas forzadamente, básicamente porque los familiares las llevaban hacia los 12 años, sobre todo a las niñas 12 años ya a que la esterilizaran quirúrgicamente porque de pronto quedaba embarazada. O sea, no se pensaba en cómo hago para que no la violenten, sino no quiero que quede embarazada. Eso ya se cambió a raíz de esta Convención de Derechos. También el Estatuto de Roma, que permitió que la Corte Penal Internacional fuera competente para eh, investigar y sancionar todas las violencias o los crímenes de guerra cometidos en cierta época de nuestro conflicto armado interno y gracias a esta Corte Penal Internacional se han sancionado algunos crímenes de lesa humanidad hacia mujeres, hacia colectivos de mujeres, hacia niñas, adolescentes que han sido torturadas y violadas en el marco del conflicto armado.
Y la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prácticamente lo que dice es que incluyan muchas más mujeres cuando se vaya a hacer resolución de conflictos, el momento de lograr consensos, la paz, etcétera, etcétera. Y culminan los países a que protejan a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes cuando se presenten conflictos, ya sean internos o externos. Con toda esa normatividad, Colombia produjo la Ley 360 del 97, que aunque ya está modificada, este artículo 15 sigue vigente y nos obliga a todos los sectores, a salud, a protección, a justicia, a educación, a todos los sectores a seguir y a tener en cuenta estos derechos de las víctimas. Por eso ustedes verán en el protocolo de atención que estos derechos tienen que ser tenidos en cuenta y están incorporados en el protocolo. Por ejemplo, el derecho a ser tratado con dignidad, con privacidad y respeto durante cualquier entrevista, ya sea en salud, en justicia o en protección. No siempre se ve. Ustedes verán relatos de personas víctimas que se quejan del maltrato del personal de cualquiera de estos servicios. Entonces, lo que nosotros queremos con estos talleres y con esta educación para el trabajo es que ustedes sepan que esto está por ley, que las víctimas pueden denunciar que no se trate con dignidad, privacidad y respeto. Y nosotros como servidores y servidoras podemos ser sancionados duramente. Mm. Parece lógico que sea con dignidad, privacidad y respeto, pero no, eso en la práctica, si uno va a determinados sitios, no siempre se tiene en cuenta este primer derecho. El otro derecho es a ser informada sobre los procedimientos legales que derivan de los hechos de violencia, a ser informada sobre los servicios disponibles, los servicios en salud, los servicios en protección, los servicios, todos los servicios que la persona requiera después del evento de violencia sexual. También tiene derecho a recibir orientación y consejería gratuita. Y nosotros en el protocolo de atención de violencia sexual tenemos unos pasos que requieren orientación y consejería. Por ejemplo, el paso 5 en el que se hace exámenes diagnósticos. Hay un examen para VIH-Sida y recuerden que en Colombia es obligatorio hacer una consejería pre y post-test. O sea, antes del test, informar qué se va a hacer y qué podrían ser los resultados, para qué sirve y qué resultados podrían ser. Y post-test, una vez salgan ya los resultados, explicar y hacer consejería respecto a si dio positivo o no dio positivo. Este, y en el paso 7 8 donde se hace la prevención del embarazo y la consejería IB, también es una consejería gratuita y obligatoria. Nosotros, todos los profesionales de la medicina, tenemos que dar consejería para IB, así no estemos de acuerdo con el procedimiento. Recuerden que en salud, en medicina específicamente y en enfermería, tenemos acciones que se llaman así, orientación y consejería. Eso ya está establecido por el ministerio. Siempre hay una guía de qué decir objetivamente y qué no decir, y todos tenemos la obligación de hacerlo. Las objeciones de conciencia, por ejemplo, para la IBE, no se hacen para la consejería, se hacen para el procedimiento. Entonces nosotros tenemos que dar esta consejería siguiendo los pasos del protocolo. Además, tenemos que informarle que la persona tiene acceso gratuito a el examen y el tratamiento si hay alguna infección de transmisión sexual, incluido el SIDA, como resultado de la violencia sexual.
También tiene derecho de manera gratuita al examen y tratamiento para todo lo que resulte del trauma físico y del trauma emocional. Tiene derecho a la recopilación de la evidencia médico-legal de manera gratuita y obligatoria y debe ser también informado sobre la posibilidad de tener acceso a indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. También veíamos, y esto es muy importante, y yo aquí siempre me paro a recordarles que en el Código Penal colombiano, en la Ley 599 del 2000, se definen lo que en Colombia son delitos. Todo lo que hay aquí es delito en Colombia y este código los define y pone las penas. Nosotros como y nosotras como profesionales de la salud no vamos a hablar en términos legales, pero sí necesito que todos y todas conozcamos las definiciones porque en la historia clínica nos toca relatarla de tal forma que cuando la historia clínica se vaya a un juicio, con solo leer nuestro relato, allá los fiscales, el juez, todo el mundo sepa exactamente de qué delito estamos hablando. Entonces, en el título cuarto, en el primer capítulo, siempre se habla de todos los delitos que tengan que ver con hechos violentos, cuando se usó la fuerza o la amenaza de la fuerza. ¿Cuáles delitos hay? Acceso carnal violento. Entonces, acceso carnal, recuerden que es cuando hay penetración vía anal, vaginal u oral con el pene o vía anal y vaginal con otras partes del cuerpo, por ejemplo, con los dedos o con objetos. Entonces, acceso carnal es penetración y violento porque usaron la violencia o amenazaron con usarla. El otro delito es el acto sexual, entonces aquí ya no hay penetración, lo que hay es tocamiento, frotamientos, masturbación encima de nuestro cuerpo, de partes de nuestro cuerpo, y violento porque estos actos sexuales se hicieron utilizando la violencia o amenazando con utilizar. ¿Listo? Y el otro delito que se conforma aquí es el acceso carnal, o sea, la penetración o el acto sexual, o sea, los tocamientos, en persona puesta en incapacidad de resistir, es decir, en una persona que estaba bien, pero el agresor le dio algo, benzodiazepinas, alcohol, sustancias, la dejó en incapacidad de resistir y una vez la dejó en incapacidad de resistir, o la penetró, o sea, hay un acceso carnal, o la tocó. Entonces, por ejemplo, como nosotros no podemos usar estos términos en la historia clínica, lo que sí tenemos que decir claramente es, por ejemplo, la paciente relata que iba por el parque Antonia Santos de su ciudad cuando un hombre de tal altura, vestido de tal manera, se le acercó. Ella dice que olía alcohol y la amenazó con un cuchillo, la obligó a irse hacia el bosque, hacia la zona boscosa, la amenazó con herirla si no se quitaba la ropa. Una vez se quitó la ropa, el individuo se quitó sus pantalones y le introdujo el pene en su vagina o por vía anal. Si ve, ahí no usé acceso carnal violento, pero yo relaté en la historia clínica todos esos datos, de tal manera que cuando se vaya la historia clínica al juicio, ya allá todos sepan que eso que se consolidó un delito de acceso carnal violento. ¿Yo qué diagnóstico le pongo? No le pongo diagnóstico de acceso carnal violento porque en salud se tiene que hacer diagnósticos con el código 610, que es una clasificación internacional de todas las enfermedades. Y en ese 610 no hay acceso carnal violento. Lo que hay para estos hechos violentos es un código que se describe como violación. Entonces nosotros cuando es violento, en el diagnóstico le ponemos violación. Cuando no es violento, como estos que se describen en el capítulo 2,
lo ponemos como abuso, porque el 610 no tiene estas palabras legales, sino tiene el término abuso en menor de en menores y abuso sexual. Esas son las dos que tiene. Entonces usamos esa terminología. ¿Cuáles están en este capítulo? Pues todos los actos abusivos. ¿Cuándo son abusivos? Cuando no se usa la violencia ni la amenaza de usar la violencia, sino se aprovechan de la confianza, se aprovechan de la diferencia de edad, se aprovechan de la superioridad de un cargo de poder, por ejemplo, mi jefe, un jefe a la secretaria, un profesor a un alumno, un médico a una paciente. Entonces, cuando utilizan la confianza, el poder o la inequidad de poderes, la seducción, el engaño y no la violencia, se llaman actos abusivos. ¿Y cuáles hay? Acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Entonces, esto ya nos está diciendo que toda penetración, porque acceso carnal es penetración, toda penetración en menor de 14 años en este país se considera un delito hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces aquí me van a preguntar, y entonces cuando tienen relaciones sexuales dos niños, una niña, un niño de 14 años, nosotros lo reportamos como delito sexual y es justicia el que aclara justicia y bienestar familiar. Los que aclaran si hubo o no hubo relación de poder en ese caso. ¿Listo? Porque hay casos en que personas de 14 con otra persona de 14, si hay abuso de poder, si hay amenaza, si hay intimidación, si hay coerción psicológica, entonces ellos lo tienen que discriminar, ¿vale? El otro delito que está en este capítulo son los actos sexuales con menor de 14. Entonces, los tocamientos, los frotamientos, la masturbación encima de partes del cuerpo de la persona en menor de 14 también es un delito en Colombia. Entonces, todos los actos sexuales, el acceso carnal, todas las acciones, actos o comportamientos sexuales con menor de 14 en Colombia se definen como delitos y nosotros desde salud lo tenemos que reportar. El otro es el acceso carnal o acto sexual, o sea, la penetración o el tocamiento en abusivo, o sea, usando el poder, no, aquí no la violencia, sino el poder, con un incapaz de resistir. Es decir, ya venía con incapacidad de resistir. Por ejemplo, tiene un retraso mental o una discapacidad cognitiva. Está sedado porque estaba en el servicio de urgencia sedado, está en coma, o sea, tiene una incapacidad física, o sea, previamente tenía la incapacidad y yo usando el poder o la confianza o usando otros mecanismos, lo accedí carnalmente o lo toqué. El otro es el acoso sexual, que son comportamientos repetidos donde a través del lenguaje o el comportamiento sexualizado se pone en condición de malestar de la persona. O sea, es muy relativo a la persona que se siente que las palabras, los comportamientos son acosadores. Este acoso sexual, además de estar aquí en el Código Penal, está en la Ley 1010 de acoso laboral, porque en el entorno laboral hay mucho acoso. Por ejemplo, un compañero llega todos los días diciendo, uy, a estas mujeres cómo se les ve bonito esos pechos, uy, a mí sí me gusta mirarle tal parte de genitales a tal otra, o si vieron cómo se abrió de piernas, o todos los días llega diciéndole a las compañeras, así no tenga comportamiento físico, si tiene lenguaje sexualizado que pone en posición de incomodidad y malestar a las compañeras. Entonces, estos son, bueno, aquí entonces no hay violencia, sino hay abuso de la confianza o del poder. Nosotros en salud lo diagnosticamos como abuso del menor de edad o abuso sexual.
¿Listo? Pero lo describimos de tal forma que quede muy claro y cuando estén allá en el juicio, todos los encargados del juicio puedan entender de qué se trata. El título 2 es el que pone como en funcionamiento ese protocolo cuarto común y esas normas internacionales que nosotros firmamos. Y básicamente aquí definen todos los delitos en persona protegida. Y persona protegida son los civiles de un conflicto, los combatientes heridos o los combatientes que han depuesto las armas. Esas son personas protegidas en términos legales. ¿Listo? ¿Cuáles delitos hay en Colombia para personas protegidas? Hay tortura en persona protegida. ¿Qué se ha definido como tortura en persona protegida? Aquellas acciones que van contra la dignidad humana y que alteran de una manera significativa su psiquis, su personalidad, etcétera. ¿Cuáles? Por ejemplo, la desnudez forzada. ¿Cuáles? Por ejemplo, el aborto forzado. Eh, la, la esclavitud sexual forzada, o sea, cuando toman a alguien no, de la población civil, lo desnudan, cuando toman a alguien de la población civil eh, o, o- o- o combatiente caído, herido, lo violan, le hacen actos obscenos, etcétera, eso es tortura en persona protegida. También hay acceso carnal, cuando hay penetración, violento en persona protegida. ¿Por qué lleva el título, el apellido de violento? Porque se supone que son actores armados. Entonces, como esto es en un marco de conflicto, pues los actores armados siempre están armados, siempre va a ser violento. Entonces, penetración en persona protegida, es decir, en un civil, en un combatiente herido o caído, bueno, actos sexuales, o sea, tocamientos violentos, porque son actores armados en persona protegida, y el otro es prostitución forzada o esclavitud sexual. Es decir, cuando toman civiles y los obligan o los inducen o los coaccionan para la prostitución y así explotarlos. O los toman para tener actos sexuales de manera tipo esclavitud, o sea, lo encierran, no lo dejan salir, no lo dejan movilizarse libremente y solamente es para tener relaciones sexuales. Esto es muy frecuente en guerra, ¿no? A uno le parece, uy, pero tampoco aquí hay tortura. No, en guerra hay mucha tortura en persona protegida. El título cuarto, en el capítulo cuarto, habla de todos los delitos que tienen que ver con el proselitismo. El primero es la inducción a la prostitución, es decir, cuando se engaña, se seduce, se promete, se dan promesas y para que las personas sean explotadas sexualmente. Yo tengo una dificultad, yo personalmente, Marta Dallos, en hablar de que la prostitución se ejerce. Yo creo que la prostitución es una explotación sexual, entonces para mí ese término es difícil la discusión, ¿no? Porque muchos de estos, en Colombia hay una discusión muy fuerte en que si la prostitución es un ejercicio libre laboral o si la prostitución es una explotación. Yo soy del equipo de que es una explotación, que no se ejerce libremente, que son mujeres que han vivido o personas que han vivido eternamente violentadas y que es una forma más de expresión de esa violencia. Pero bueno, me salí del tema. Aquí el delito es inducción a la prostitución, es cuando yo con mentiras, con engaños, hago que las personas
estén en espacios donde sean explotadas a través de la prostitución. El otro es el constreñimiento a la prostitución. Entonces aquí ya hay amenazas, si no lo hace, mato a su familia, si no lo hace, voy y violento a su familiar, a su hijo, etcétera, etcétera. Aquí ya hay un constreñimiento para que la persona vaya a los sitios donde son explotadas a través de la prostitución. El otro es el de trata de personas, cuando una persona es captada de un sitio, trasladado a otro, en ese otro es acogida y es inducida a la explotación a través de la prostitución, ¿no? Entonces en trata ya hay aquí un cambio de lugar, un cambio de sitio, ahorita vemos un poquito mejor eso. La otra es el estímulo a la prostitución en menores, cuando se les ofrece, esto es prácticamente explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, cuando a través de estímulos económicos, estímulos en especie, por ejemplo, ropa chévere, celulares, etcétera, se induce a que los menores de 18 años, y aquí cuando habla de menores es de los 18 años, estén explotados en la prostitución. Y el otro es el turismo sexual. El turismo sexual son todas aquellas acciones eh, realizadas por los turistas donde van a un sitio, piden, buscan el servicio no importa, niños, niñas, adolescentes o adultos, eh, para que los acompañen a hacer el turismo por la ciudad o por la región, pero con fines también sexuales. Cuando surgió este delito, delito tiene sanciones muy importantes que ha hecho bueno, que las autoridades tengan cómo sancionarlo, porque este turismo sexual se condena incluso así no haya tenido contacto con la persona. Por ejemplo, si un turista se baja del avión, coge un taxi y le dice al taxista, oiga, lléveme a un hotel donde me puedan conseguir un adolescente, puede ser un muchacho por ahí de 13 años. Con solo solicitarlo, este taxista puede llamar a la policía y ese turista que es sancionado según las leyes colombianas. Bueno, y en el capítulo sexto, en el capítulo quinto, están las sanciones para el incesto y dice que el que tenga relaciones sexuales, ya sea acceso carnal o actos sexuales con ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, hermana o hermana, eh, eh, pues está en curso en un delito de incesto y tiene determinadas sanciones. Bueno. La otra ley muy importante que hay en el país es la ley 1336. Esta ha tenido diferentes reformas a través del tiempo. Actualmente, en el 2009, desde el 2009 tenemos la ley 1336. Esta ley habla de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y básicamente la explotación sexual en este grupo de edad es toda los actos sexuales o el acceso carnal a niños a cambio de dinero o de especie. O sea, quien tenga, esto es muy frecuente y muy diverso. Quien tenga, por ejemplo, actos sexuales, es muy común que en los sitios, en los cinturones de miseria que hay en el país, por ejemplo, los cuidadores del niño, niña o del adolescente, lo manden a él, al niño, niña o adolescente, a comprar algo en la tienda sin plata. Vaya y le dice a don Pepito o a doña Pepita que me mande arroz. Y los mandan a ellos para que Pepito o Pepita los toque o los acceda carnalmente y ese es el pago por el arroz. Eso es explotación sexual, eso es frecuente en nuestro país. También en áreas mineras, en áreas petroleras, por ejemplo, en la vía del carbón de La Guajira, en los municipios donde hay petróleo, muchos de los cuidadores o las cuidadoras o los muchachos, los adolescentes, los y las adolescentes,
mm, cambian estos comportamientos sexuales por dinero o por celulares, por ropa, etcétera, etcétera. Esta, esta ley 1336 permite que se sancione al agresor, no al niño, a la niña o al adolescente, sino al agresor, y que si hay algún espacio físico donde se está prestando para explotación sexual, eso se quite, haya extinción de dominio de esos lugares, porque se ha encontrado lugares que prestan el espacio físico para que los mineros, los petroleros, bueno, las personas exploten a los muchachos. La otra es la de trata de personas, la ley 985, en la que las personas son captadas en algún sitio, generalmente en un sitio de más bajas condiciones económicas, son trasladadas ya sea a otro lugar del municipio, a otro departamento o a otro país, y allí son acogidas, recibidas, se les niega el contacto con la familia, con los amigos, se les cobra incluso el traslado, se aísla, se quita cualquier contacto con personas que lo puedan ayudar y empiezan a explotarlo, ya sea sexualmente o una trata para trabajo servil, como para hacer oficios domésticos y demás. Se dice que es trata externa cuando se pasan las fronteras del país y trata interna cuando se realiza en el mismo municipio, de un municipio a otro, de un municipio, de un departamento a otro. ¿Listo? También contamos con la ley 1146 del 2007. Esta ley, por medio de la cual se expiden las normas para la prevención y la atención integral de niños, niñas y adolescentes que hayan sido abusados sexualmente. Esta ley ha sido muy importante porque ha hecho, yo creo que es una de las que más presionó para que se sacara un protocolo de atención y además para que se sancionaran las IPS que no lo tuvieran implementado. En el capítulo 3, esta ley establece todo las responsabilidades del sector salud eh, eh, relacionados con la atención, la prevención y la atención integral de los niños y niñas violentados. Esta ley no solamente tiene el capítulo 3 estableciendo esas obligaciones de salud, sino tiene otros capítulos donde establece las responsabilidades de justicia, las responsabilidades de educación, las responsabilidades de protección. Yo pongo aquí el 3 porque estamos hablando desde el sector salud. En su artículo 10, esta ley establece que el Ministerio de Salud y Protección Social debe expedir un protocolo, porque en esa época no existía protocolo, donde se hiciera diagnóstico y atención integral y que fuera asumido de manera obligatoria por todas las instituciones de salud y sus profesionales. También Colombia tiene la ley 1257 del 2008, por medio del cual se dictan todas las normas para la sensibilización, la prevención y la sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres víctimas de violencia sexual. Esta ley, la 1257, que es como que la que tenemos actualmente y nos ha ayudado a incluir más tipos de violencias, porque las primeras, ¿no? Se referían a la violencia de género muy en el contexto de la violencia intrafamiliar y no, a veces no es en el contexto intrafamiliar. Esta ley establece que salud debe tener cobertura suficiente, accesible y de calidad para poder hacer la atención de las víctimas. Y en el artículo 13 también solicita al Ministerio de Salud elaborar o actualizar los protocolos que tienen para la atención. Nosotros en Colombia no teníamos protocolo de atención sino hasta el 2012. Lo que había antes eran unas guías, las guías del año 2000, que eran unas guías. Las guías, recuerden que las guías en salud son una sugerencia de cómo atender. En cambio, un protocolo, uno puede firmar un protocolo obligatorio
o un protocolo facultativo. El protocolo es el paso a paso que se debe hacer para realizar una atención en salud. Y si uno lo firma que debe ser obligatorio, entonces no importa si es una institución pública, privada, alta, grande, rica, pobre, la que sea, la tienen que cumplir por obligación. Esta ley, algunas IPS querían que fuera facultativo, es decir, que se hiciera solamente dependiendo de si la IPS consideraba que tenían las condiciones mínimas, pero no, se aclaró perfectamente que no es facultativo, es obligatorio. En el año, con todas estas leyes, en el año 2012 salió la resolución 0459, que es la resolución por la cual se adopta el protocolo y el modelo de atención a víctimas. Esto salió en el 2012. En el año 2014, la ley 1719 señala que todas las entidades del sistema de salud están en la obligación de implementar este protocolo, el de la 0459, para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Es decir, que cuando aparezca una persona en el marco del conflicto armado, así la hayan violentado hace 20, 30, 50 años, 40 años, debe ser aplicado el protocolo de la 459. Después de salir este protocolo, salió la resolución 3100 del 2019. Este protocolo, esta resolución ha ayudado mucho a que evidentemente las IPS, bueno, perdón, las entidades de salud, del servicio de salud, si quieren habilitarse, deben cumplir con el protocolo, deben cumplir con los requisitos que el protocolo exige. Esta resolución 3100 establece las condiciones básicas de habilitación de servicios de salud y para la habilitación de servicios ellos tienen ciertos capítulos. Entonces, ¿qué debe cumplir un servicio de salud para ser habilitado? En cuanto a talento humano, en cuanto a dotación, en cuanto a dispositivos médicos, en cuanto a insumos. Y ya esta resolución ya metió todos los estándares de talento humano, dotación, etcétera, de la resolución 459 y la de quemados por agentes químicos como obligatorios para la habilitación. Sí, Beatriz, la escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, señora. Sí, es que tengo como algunas dudas con respecto a esto de lo de las leyes y los protocolos. Nosotros, bueno, no sé, dando un ejemplo, eh, tengo un niño en colegio que me dice como no, es que, no sé, mi tío me está, bueno, sé que no lo va a decir así, pero un ejemplo, mi tío me está Tocando. penetrando, entonces ahí Ujú. uno como docente, ¿cómo podría ser? O sea, uno llama, o sea, ¿cómo sería ahí el protocolo en ese Bueno, sentido? O sea, uno recuerden que eso no es protocolo. ¿cómo es? Bueno, recuerden que aquí, hasta aquí donde vamos, estamos hablando de todas las leyes que obligan a atender en salud, ¿sí? Entonces estamos Sí. en sector salud. Estas leyes, todas estas leyes que les repasé, son del sector salud. El sector Ujú. educación, respondiendo a estos mismos convenios internacionales, pactos internacionales y demás, eh, eh, firmó la ley 1620. La ley 1620 es la que establece cuál es el protocolo en educación. Y dentro de eso, de cuál es el protocolo en educación, dice claramente que cada institución educativa debe hacer una ruta interna donde no se revictimice al estudiante para que activen la atención por salud, justicia y protección. ¿Listo? Entonces, usted como profesora de un colegio XX, por ejemplo, el que sea, Colegio Santa Marta, debe saber cuál es la ruta interna de su institución. ¿A quién llamo? En unas es a la orientadora, en otras es
o el director. En otros es el encargado de disciplina. Cada uno lo ha ubicado porque el protocolo permite que se asignen esas funciones. Y esa persona debe activar la ruta intersectorial. Ok. El tema de la ruta intersectorial lo vamos a ver en el tercer encuentro, cómo se activan las Ah, rutas. ok. Pero al interior de la institución educativa prima el protocolo de la ley 1620, que por no ser nosotros, este taller no ser de educación, no se va a desarrollar aquí, porque pues es de salud, ¿vale? Sí, sino que si no, la pregunta era más que todo como, o sea, todas las instituciones de salud tienen sí o sí que cumplir con ese protocolo. O sea, Sí, si digamos, nosotros, yo llevo al niño, uno va primero a urgencias y ellos ya saben lo que tienen que hacer según sí, estas leyes. Y si no sí. siguen estas leyes, uno Usted, se las tiene que nombrar o... generalmente uno se las nombra, pero es que usted como profesora no es la que lo tiene que llevar. De una vez le aclaro ahí. Bueno, Ok, generalmente sí, sí, sí. generalmente educación activa protección para que sea protección el que dirija al niño o a la niña al servicio de urgencias. ¿Listo? Aquí nos Listo. dice Michelle Julián Forero, se encuentran unos protocolos dispuestos por Secretaría de Educación que te muestran las rutas. Sí, a nivel escolar en general no son ustedes profesores, sino ustedes activan primero los mecanismos de protección, generalmente con Policía de Infancia o con ICBF o con, bueno, pero con el solo activar Policía de Infancia ellos lo llevan a urgencias y nosotros tenemos que hacer todo el protocolo por obligación. Entonces, algunas instituciones, yo sé que ellos van y dicen de una vez, em, dicen, aquí, siguiendo la resolución 459. Yo los he oído porque he oído algunos, por ejemplo, de ICBF que van a urgencias peleando. Aquí traigo un niño por el código, bueno, fucsia, que sea, y ustedes tienen que cumplir el protocolo de la resolución 459. Otros a los que he visto, porque pues yo, como seguimos varias instituciones a nivel nacional, otros he visto que en algunos municipios tienen el formato de remisión, por ejemplo, de educación o de protección a salud, dice el nombre del alumno y dice ahí abajo, para dar cumplimiento a la resolución 0459 de marzo del 2012. O sea, le recuerdan la ley a salud. Se supone que nosotros aquí por esta resolución de habilitación, por obligación tenemos que saberla, ¿no? Pero eso Ujú. es bueno que nos la recuerden de vez en cuando, porque a veces no cumplimos lo que nos toca. Ok, Bueno, listo. y este es el protocolo de marzo del 2012 por el cual se adopta el protocolo y el modelo. Entonces, este es un modelo centrado en derechos humanos, centrado en la víctima, en la persona víctima, no en las necesidades de los servicios, sino en las necesidades de la persona víctima. En el protocolo hay algunos elementos para que los profesionales de salud aprendan a detectar, a conocer cuáles son los signos, los síntomas, cuáles son los antecedentes, cuáles son las señales de alarma. También refuerza aquí en el protocolo los derechos de las víctimas, ese que acabamos de repasar, ahí también vuelven a estar porque eso los tenemos que cumplir. Bueno, tiene una serie de conceptos generales, una parte conceptual grande que nos dice cuáles son los tipos de violencia, por qué se dan, cuáles son las teorías, bueno, etcétera, etcétera. Y luego vienen los pasos. Vienen estos 15 pasos que son los que debemos cumplir nosotros en salud. Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar en estos 15 pasos. Estos son los 15 pasos que son obligatorios para todas las IPS, que todos los servidores y las servidoras, no solamente los profesionales, los no profesionales también, deben conocer, porque desde esta habilitación 3100 del 2019 no se habilitan
instituciones de salud o no se les vuelve a dar habilitación, porque eso hay un tiempo de habilitación y luego hay que renovarla, no se les da habilitación a ninguna institución si nosotros, los que trabajamos ahí, no tenemos el certificado. Si no tenemos certificado, no se habilitan los servicios. Yo sé que en muchas IPS dicen mentiras, yo sé que mucha gente compra los certificados, los venden a tal lado, a tanto, pero esa no es la idea. El sentido de este protocolo, de estas normas, es que nosotros, incluso desde el pregrado, por ejemplo, yo soy médica, desde el pregrado de medicina me enseñan el protocolo. Si estudio psiquiatría, en el posgrado de psiquiatría me enseñan el protocolo. En el posgrado de pediatría me enseñan el protocolo. O sea, que en todos los estos y luego ya cuando estemos trabajando, hagamos el curso. Eso es un curso de formación para el trabajo que generalmente es de pocas horas, pero que repasemos otra vez el protocolo. Yo sé que hay muchos que lo compran y que no lo hacen y por eso cuando uno va a pedir la atención la hacen mal. Eso lo sé. Pero la intención de estos cursos es que no seamos de esos que inventan, sino que de verdad nos enteremos que hay 15 pasos que debemos realizarlos, que es obligatorio. Entonces, en estos 15 pasos para la atención hay dos pasos que no se hacen directamente con la víctima, que se tuvieron que hacer porque, como les decía, hasta el 2012 Colombia no tenía protocolos, o sea, no tenía paso a pasos. Entonces se tuvo que hacer unos pasos previos para poder preparar las instituciones, preparar el talento humano, preparar a la comunidad para poder hacer exigible este protocolo. Entonces, el primer paso es la preparación a la comunidad. ¿Qué dice el protocolo de la preparación a la comunidad? El protocolo nos pide que todas las instituciones de salud empecemos a difundir los derechos de las personas víctimas de violencia sexual, porque hasta ese momento las poblaciones en general no sabían que ellos tenían derecho. Eso ya estaba antes, desde las guías, que era derechos, pero como no había un protocolo obligatorio, las guías son facultativas, si hay personal, si no hay personal, si hay condiciones, si no hay condiciones. Las guías son una orientación, o sea, no había un protocolo obligatorio, entonces muchas instituciones no hacían lo que las guías decían. Entonces, que empezáramos a difundir cuáles eran los derechos de las personas, eh, sobre todo el derecho a la gratuidad, el derecho a la inmediatez de la atención, el derecho a la dignidad y al respeto de las personas, el derecho a la atención de todos los aspectos físicos, mentales, psicosociales, bueno, todo eso. Por eso, desde que salió el protocolo, ya muchas EPS, perdón, cuando uno se va a afiliar, que le dicen, no le dicen a uno mucho. Uno va, pasa los papeles, pero ellos tienen la obligación de mandarle a uno cuáles son los derechos y los deberes en esa EPS. Y entonces dentro de los derechos generales, por ejemplo, derecho a acceder a los servicios, a tener información, a tener los servicios por consulta externa, por urgencias, por no sé qué, bueno, todos los derechos se incluye ahora, desde cuando este protocolo se incluye los derechos si yo soy víctima de violencia sexual. También teníamos que informar las competencias y las responsabilidades de las instituciones en salud. Nosotros en el sector salud tenemos varias instituciones, varios niveles. El primero es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, la competencia y la responsabilidad es dar los lineamientos de la atención, actualizar el protocolo, actualizar los protocolos de salud, vigilar los territorios, los departamentos, a ver si están implementando y si están cumpliendo con las indicaciones de salud. Otra institución de salud es la superintendencia. La superintendencia es la encargada de vigilar. La vigilancia primaria la realizan las secretarías municipales, pero
también la realiza, una vez ha pasado por la Secretaría Municipal, la realiza la Supersalud y es la encargada de sancionar a las instituciones que no cumplen, que niegan servicios, que no realizan la atención. ¿Vale? ¿Qué otra instancia hay? Las EPS. Las EPS son las encargadas de gestionar el riesgo económico en salud, de gestionar las redes de atención, o sea, quién atiende urgencias, quién atiende consulta externa, quién atiende hospitalización, cuál es mi red de prestadores de los servicios. En general, las EPS no prestan servicio. Lo aclaro porque al principio de este protocolo, cuando se presentaba una persona víctima de violencia sexual, la mandaban a la EPS y en la EPS no se prestan servicios. Se gestionan los servicios, pero no se prestan servicios de salud. Eh, ¿Qué otra institución hay? La Secretaría Departamental, que es la encargada de dar lineamiento. Ellos son como el ministerio en el territorio, de dar lineamientos, capacitaciones, orientar a las instituciones de salud del territorio y hacer seguimiento de la implementación de los protocolos, de las guías, de todo esto. Las secretarías municipales son los encargados de la vigilancia de las IPS del municipio, o sea, ellos son los que van al municipio. Si hay una queja, es que no prestaron servicio, es la Secretaría Municipal o distrital la que va, se desplaza hasta la IPS, mira qué pasó, revisa la historia clínica, pone impone pues como la necesidad de hacer reforma, mejoras, un plan de mejoras a tanto tiempo y las sanciones las escala a la Supersalud si no responden con ese plan de mejoramiento. Y las IPS, que sí son las que hacen el protocolo, son las IPS que tengan urgencia, las que hacen el protocolo. Entonces son las encargadas de implementar los 13 siguientes pasos de la, del protocolo. También nos pedían, bueno, era obligatorio o es obligatorio hablar de las competencias para que se pueda como direccionar a las víctimas al sitio donde es, y no, no mandarlo. Entonces, bueno, de la EPS no hablé mucho, entonces ellas son las encargadas de gestionar el riesgo económico, de vigilar las redes de prestación. Se supone que son las encargadas de vigilar el riesgo en salud, o sea, hacernos acciones de mirar qué riesgos tenemos, eso nunca lo han cumplido, por eso la pelea de los modelos de salud, porque ellos vigilan riesgo económico, pero nunca han cumplido con vigilar riesgo en salud. Y como ellos son encargados de contratar las redes de atención, entonces cuando llega una víctima al servicio de urgencias es muy importante que esa IPS contacte a la EPS para que una vez la víctima salga de urgencias, la EPS ya tenga establecidos los controles externos por consulta externa, porque ellos son los que saben qué red de prestadores tienen. También este protocolo pide informar sobre horarios y sitios de atención. Entonces, generalmente nos pedían hacer rutas para la comunidad, pero rutas muy claras, no con esta flecha para allá ni esto, no. Rutas es en qué hospitales hay urgencias, dónde es la dirección, dónde es el teléfono para que entre directamente al servicio de urgencias. ¿Listo? También se pidió hacer información a todos los profesionales de salud, los que atienden profesionales y no profesionales, pero inicialmente esto va muy dirigido a médicos, médicas y enfermeros, enfermeras. ¿Por qué? Porque son esos profesionales de la salud los que hacen los programas de salud, los programas de prevención, los programas de crecimiento y desarrollo contra el prenatal, hipertensión, viejitos, adolescentes, bueno, los que atienden directamente a las
a las personas. Entonces se empezó a hacer unas jornadas grandes de capacitación en señales de alarma de violencia sexual. Mm, en estas capacitaciones, pues uno hace énfasis en cómo se hace una entrevista, una consulta detallada, cautelosa. Si yo como profesional identifiqué una señal o un factor de riesgo, eh, hacerla de tal manera que yo no ocasione acción con daño. Por ejemplo, eh, si en mi consulta de crecimiento y desarrollo vi a un niño que la mamá me dice, no, es que ahora estamos viviendo en un refugio, eso allá hay mucha gente, no hay privacidad, y de pronto vi al niño que no se deja examinar, no se deja quitar la camisita porque le teme mucho al médico o a la enfermera. Eso es una señal de alarma. ¿Qué es lo que yo debo hacer? De manera cautelosa, seguir indagando. Bueno, el niño ha tenido síntomas, por ejemplo, urinarios, eh, o ha tenido sangrados, por ejemplo, con la orina o sangrados eh, por la colita, le ha visto algún otro síntoma, algún otro cambio. Eso es hacer una consulta cautelosa. Y hacer acción con daño sería decirle, ay, señora, si ustedes viven en una zona donde hay mucha gente, donde hay desconocidos, están en un albergue y el niño tiene tanto miedo, eso seguro es que lo abusaron, eso fue que lo violaron. Eso es hacer acción con daño, porque tener al frente o identificar un factor de riesgo o la coincidencia de uno de los signos o síntomas con antecedentes de, por ejemplo, allá en ese sector, violaron el año pasado, violaron a un niño, eso es un antecedente, y el niño está asustado conmigo. O sea, tener esas dos coincidencias no significa que yo confirme, yo como profesional de la salud, confirme un tipo de violencia sexual. ¿Listo? Entonces, lo que enseñamos en estos signos de alarma es identificar los signos de alarma y qué otras preguntas, qué otras indagaciones, qué otras revisiones debemos hacer para no hacer acción con daño. ¿Listo? Además, en estas capacitaciones también enseñamos a todos los profesionales y a todos bueno, es que estas capacitaciones se hicieron originalmente para médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Entonces, por eso digo mucho profesional, ¿no? Eh, pero ahorita ya no están solo para los profesionales, sino para todos los servidores y servidoras de salud. Capacitábamos mucho en cómo activar la ruta, lo que ahorita nos estaba preguntando nuestra compañera, cómo desde salud, así sea desde hospitalización, consulta externa u urgencias, cómo activamos toda la ruta interinstitucional e intersectorial. En esta enseñanza de antecedentes, de signos de alarma, en general enseñamos algunos antecedentes que hay que pararle bolas, por ejemplo, si previamente en la historia clínica hay antecedentes de violencia sexual o los embarazos en menor de 14 años o los embarazos no deseados o antecedentes de infecciones de transmisión sexual o hacinamiento, lo que les decía, vivir en sitios donde no haya mucha privacidad, consumo de sustancias, en los signos físicos, lesiones muy en el aparato genital o en mordeduras, fracturas dentales. Recuerden que la penetración oral en niños produce muchas lesiones en boca, porque pues el pene es un órgano que se llena de sangre, se aumenta su volumen y en la boca de un niño, una niña, generales muchas lesiones, fracturas de dientes, hematomas, etcétera. También dilatación del esfínter anal, pero yo siempre aquí me paro y hago un ejemplo que uno no debe hacer nunca. La dilatación anal es un signo físico de alerta, no es de diagnóstico. La dilatación anal es muy difícil de identificar porque las personas que tienen
debilidad o flacidez muscular, puede el ano, como el ano es un músculo, si tienen esto, flacidez o debilitamiento muscular, se puede agrandar. La dilatación anal es síntoma de muchas cosas, de estreñimiento, es síntoma de problemas digestivos, es síntoma de flacidez del tono muscular y síntoma de violencia sexual. O sea, pero hay que averiguar todo lo demás. Y el ejemplo es que yo fui testiga experta para un caso de un muchacho de 9 años con una discapacidad mental que un psicólogo que le hacía las terapias domiciliarias, le estaba haciendo la terapia. Él dice que le vio el ano dilatado y le informó de una vez a la cuidadora que llamara a la mamá para decirle que era violencia sexual. A ese niño fue llevado inmediatamente a urgencias, evaluado primero por un médico general que no le vio dilatación anal, luego por un pediatra que tampoco le vio dilatación anal, hasta que consiguieron por allá una gastroenteróloga que dijo, sí, eso es dilatación. Y ya empezó el proceso judicial. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hace un psicólogo viéndole el ano a un niño? No sé. ¿Y cómo a un psicólogo le enseñan qué es una dilatación anal si nosotros en medicina se nos dificulta a veces saber si es dilatación o es flacidez? De hecho, dos médicos dijeron que no había, solamente la gastroenteróloga, que yo creo que ella no tampoco sabe de eso, pero bueno. La aparición de un signo no significa, hay que indagar muy bien porque hay muchas causas de los signos físicos. ¿Listo? Ese es mi ejemplo que siempre doy porque me pareció desastroso todo lo que le pasó a ese muchacho, que además de tener la discapacidad cognitiva, le tocó pasar por 1000 exámenes, por 1000 evaluaciones, etcétera. También la presentación de ITS es un síntoma o el embarazo del menor de 14 años. Hay síntomas psicoemocionales como miedo de las personas, incomodidad con abrazos o con contacto físico en adultos y en adolescentes, por ejemplo, la depresión, los intentos suicidas, el cutting, las conductas autodestructivas como el consumo de sustancias, como meterse a pandillas y demás. ¿Listo? Esas son como cosas que se le enseñaban, yo las traigo ahí como para recorderis, pero eso queda aquí en la presentación, no se preocupe. Y lo otro que se hace en las capacitaciones para los prestadores de servicios de salud es indicarles pues que se deben hacer em, preparación para la atención no solamente de adultos, sino de niños, niñas, adolescentes, porque la mitad de la población víctima de violencia sexual es de este grupo etario, de menores de 18 años. Entonces, que se preparará no solamente para la entrevista de adultos o para el examen físico de adultos, sino también para los menores de 18 años. También se indica y se les repite 1000 veces que la violencia sexual en Colombia es una urgencia y como urgencia requiere una atención inmediata. De hecho, el protocolo dice que es una urgencia que se debe clasificar como triage 1, es decir, de atención inmediata. Apenas se sabe pasarlo a el médico o la médica que lo entreviste y lo valore. También se les explica a todas las servidores de las IPS el tipo de multas que hay si no se cumplen. Nosotros, siempre que veamos este protocolo o cuando nos den cursos de- del protocolo a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, les hablan de más o menos cuántas son las multas. La ley 1146, que es la de niños, niñas puso multas altísimas a las IPS que no hagan un tratamiento adecuado. También se les explicaba aspectos importantes que acompañan a este protocolo, como por ejemplo que desde salud mental
Se estableció que para víctimas de violencia sexual se pueden autorizar hasta 60 sesiones por salud mental, es decir, más de una por semana, porque al año tenemos 52 semanas, pues para víctimas de violencia sexual hay límites hasta 60 sesiones al año, porque pueden ser sesiones individuales, familiares, grupales, o sea, se puede incluir muchas de estas acciones. Y además que las controles y las atenciones por especialistas no deben tener autorización ni junta médica por parte de la EPS. Las EPS, uno lo que les informa como IPS es, aquí tenemos un afiliado, lo vamos a atender, luego le pasamos la cuenta de cobro. Y ahí en la cuenta de cobro puede ir atención por psicología, psiquiatría, pediatría, bueno, lo que necesite. Porque recuerden que dentro de los derechos está la atención gratuita por los riesgos, digo, por todos los traumas físicos y emocionales. Además, si esa persona que fue como es una urgencia, en Colombia las urgencias son de obligatoria atención en en la institución de urgencias más cercana y se debe atender a todas las personas que estén en el territorio nacional, así sean extranjeros, así sean colombianos que no tengan EPS, todo eso se debe hacer gratuito. Eso tiene lo que los que no tienen EPS se deben atender gratuitamente y el Estado envía la plata. Esas platas son de otra cuenta del Estado que se mandan para aquellas personas, por ejemplo, migrantes que no estén regularizados, no tengan EPS, turistas que no tengan los servicios, aunque los turistas siempre tienen el, el seguro que obliga todo país para poder entrar al país, ¿no? Pero si hay alguien que no tiene salud, que no tiene EPS, no es que se le niegue el servicio. Bueno, si tiene EPS, pues sí se le pasa la cuenta de cobro a la EPS. Si no tiene, pues se le pasa la cuenta de cobro al Estado. Bueno, lo otro, en lo que se capacita también muy bien a médicos, médicas que son los que hacen las historias clínicas, es que eh, hagamos redacciones. A ver, voy a parar aquí. Claudia Alejandra me dice, una pregunta, para que para una mujer que haya sido abusada y ella no haya hablado después de adulta, aún tenga esos recuerdos, ¿a dónde o a qué entidad puede acudir para recibir ayuda psicológica? A urgencias. Recuerden esto, todas las violencias sexuales en el país, no importa el tiempo, la fecha, todas las violencias sexuales se mandan al servicio de urgencias más cercano o al servicio de urgencias de la red de prestación. Por ejemplo, la idea es que es al más cercano, pero por ejemplo, soy yo. Yo hasta ahora relaté y yo tengo mi EPS y yo conozco más o menos el servicio de urgencias de mi EPS y me identifican a mí como víctima de violencia y le digo al más cercano, yo puedo decir, no, yo no voy al más cercano, yo confío más en el de mi EPS y yo prefiero que me envíen a tal IPS que tiene urgencias, ¿sí? O sea, ahí se respeta la voluntad de las personas, porque pues ellas tienen derecho a escoger el servicio. Sin embargo, en Colombia una urgencia es al servicio más cercano. Por eso hay tantas peleas, porque las ambulancias cuando recogen los heridos se los llevan al más lejano, no, es al más cercano, ¿vale? Pero si yo tengo capacidad de decidir, yo puedo decidir al mío, al que me gusta, al que sea, al que conozco. ¿Listo? Siempre se hace el protocolo, no importa el tiempo que haya pasado, no importa. Y esto es muy importante no solamente para la población civil, sino para aquellas personas en el marco del conflicto armado, porque es que si yo estoy en un conflicto armado, yo no voy contando de una vez. Yo cuento cuando me siento más o menos protegida, más o menos que no me van a revictimizar. Eso puede ser después de 10 años, 20 años, 15 años. Entonces,
se debe hacer el mismo protocolo, no importa el momento en que fue abusado. Bueno, entonces también hay que aclarar que quienes hacemos la historia clínica la debemos hacer tan clara y tan detallada porque hay condiciones que agravan la conducta delictiva. Entonces, por eso les decía, es muy importante que así nosotros en salud no hablemos con términos eh, legales, judiciales, si sepamos cuáles son las definiciones, porque hay algunos de esos delitos que tienen penas agravadas. Entonces es muy importante para un acceso a la justicia de verdad, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, que eso se sancione como se debe, con las penas máximas. ¿Cuáles son? Em, por ejemplo, si el delito sexual es en menor de 14 años, tiene agravantes. Por eso es muy importante poner la edad. Y esto es importante, por ejemplo, cuando llega una adolescente de 14 años recién cumplidos con un embarazo de 6 meses. Yo como médico o médica debo decir, la niña tiene 14 años más 15 días y por examen físico encontré un embarazo en semanas. Entonces ahí, esa incongruencia, eso significa que ese embarazo se dio antes de que eh, ella cumpliera los 14 años y eso tiene un agravante, ¿vale? También tiene agravante la explotación sexual comercial de menores de 18 años. Entonces es muy importante, a veces nos llegan muchachos que ya han cumplido 18 años, pero si uno hace una buena entrevista y sabe desde hace cuánto empezaron a explotarlo sexualmente, ahí ya tiene agravante. Entonces, este paciente de 18 años, quien dice que desde que tenían 14 años o 15 años había venido siendo explotado por el vecino del barrio que que le entregaba objetos, dinero, ¿Listo? También tiene agravante cuando es un delito con, eh, con hermano, hermana, adoptante, adoptivo, bueno, que sea entre la familia, también hay que describirlo para que pueda tener más pena. También cuando el delito se hace contra una persona vulnerable. Y en Colombia, según la sentencia de la Corte, los vulnerables son los menores de edad, los menores de 18 años, la población étnica, recuerden que en Colombia hay 5 etnias, los indígenas, los afros, los palenqueros, los run y los raizales. Entonces, si es de alguna etnia, hay que describirlo porque tiene penas. También las mujeres embarazadas son personas vulnerables, también los mayores de edad y las personas en el marco del conflicto armado. Además, está fuera de ese concepto de la Corte, pero también se considera persona vulnerable el habitante de calle. Cuando hay una discapacidad física o psíquica, cuando eso también hay aumento de la pena. Hay aumento de la pena también cuando la violencia sexual se da con la intención de generar control social, temor u obediencia. Entonces, por ejemplo, en el conflicto armado se ha sabido de muchas acciones en las que un actor armado llega, separa a las mujeres, las niñas y las adolescentes y delante de sus esposos, padres, hijos, son violentadas sexualmente, básicamente para infundir temor o para que las personas se desplacen y les dejen los territorios. O sea, esto es muy frecuente en conflictos. También cuando ponemos a la persona en incapacidad de resistir o cuando ya está en incapacidad de resistir, tiene aumento de la pena. Cuando hay secuelas como transmisión de infecciones sexuales, embarazos, cuando hay traumas físicos o emocionales relevantes, también hay aumento de la pena. ¿Listo? Entonces, quienes hagamos la historia clínica debemos ser muy cuidadosos y describirlo muy bien para que sirva como elemento de prueba. Bueno.
El segundo paso es la preparación institucional. ¿Qué nos pide este paso? ¿Qué le pide a las instituciones? Le pide que en el eje de talento humano, pide que cada IPS delegue a una persona responsable, cada IPS y cada EPS deleguen a una persona responsable del tema, que sea o profesional de la salud o de ciencias sociales. No puede ser administrativo porque pues no entiende de los procesos de atención. Esta persona delegada tiene muchas funciones, tiene que estar pendiente de si el protocolo se está implementando, si hay profesionales nuevos, ya se les hizo la inducción de cómo está adaptado el protocolo aquí en la institución. Bueno, este profesional también debe ser el contacto para la EPS. Entonces, por ejemplo, apenas llega la víctima, este profesional debe llamar o bueno, este o alguien del equipo institucional básico a la EPS. Aquí tienen un beneficiario, un afiliado. Necesitamos que mm, se le dé la consulta externa para tal tiempo. Bueno, ahorita vamos a ver qué cosas debe hablar esa persona con la EPS. También esa persona debe ir a las mesas intersectoriales, porque allá es donde se coordina la activación de las rutas, se actualizan las rutas, se hacen verificación de que todos los sectores estén cumpliendo las rutas. También, bueno, este delegado, el gerente debe nombrarlo con un oficio, con un documento legal. También con un oficio o un documento legal debe conformar un equipo institucional básico, que si es muy chiquita la IPS, pues debe estar conformado por alguien de medicina y alguien de enfermería. Pero si es más grande, por alguien de enfermería, medicina, trabajo social, salud mental y alguien del área administrativa. ¿Qué hace este equipo? Este equipo debe hacer gestión de casos, mirar si los casos han sido bien atendidos para dar recomendaciones a la gerencia para que se capacite o recapacite a la gente, o mirar si la dotación y esto fue lo que falló, entonces darle las recomendaciones. Eh, de este equipo institucional básico puede dividirse en funciones como por ejemplo quién activa la ruta intersectorial, porque pues el médico está muy ocupado haciendo los 15 pasos. Entonces, qué otro personal puede hacer la activación de la ruta? Bueno, todas esas cosas. Y también de talento humano se pide que haya capacitación y apropiación del protocolo por parte de todas las personas de la institución. Este equipo interinstitucional o la persona encargada debe verificar que de verdad las personas lleven el certificado, pero de verdad eh, se apropien del conocimiento. También el protocolo habla en cuanto a la infraestructura, de que debe garantizarse un acceso directo, es decir, que se haga capacitación a quienes estén haciendo las acciones de vigilancia o seguridad de la IPS para que no se revictimice, o sea, no se pregunte, ¿y por qué viene? No, porque me violaron, pero ¿eso cuándo fue? ¿Eso es de ahorita o de hace No, nada. Si la persona llega porque me violaron, esa persona de seguridad debe pasarla inmediatamente a la parte administrativa de admisiones, para que admisione. Y esa persona de admisiones también debe estar capacitada para que solamente se le pregunte el nombre, la cédula y si está afiliada a alguna EPS. Esas son las tres cosas que debe preguntar, nada más. ¿Listo? Entonces, esta garantía de que las víctimas no sean revictimizadas incluye una capacitación a vigilancia o seguridad y a las personas que hacen admisiones. En cuanto a las instalaciones físicas, se pide que todas las IPS tengan insumos de dotación para el abordaje, o sea, un kit de atención donde hayan guantes, donde hayan medicamentos, donde hayan eh, las pruebas para ITS, las pruebas de embarazo, todo, que esté todo completo, en un espacio específico, o sea, que todos sepan dónde está. Si llega esta noche una víctima de violencia y yo estoy de turno, yo sé que voy a tal lado y allá está.
que sea fácil, accesible, o sea, que no lo dejen con llave ni con nada de eso para que yo pueda ir y coger el kit y venirme a atender la persona y que sea seguro para que nadie le saque elementos, porque el kit tiene solamente los elementos que se van a usar en una persona. O sea, tiene los 28 días de tratamiento de profilaxis para el VIH. Si le sacan dos o tres pastillas de eso, ya el tratamiento queda incompleto. O tiene las pruebas rápidas de embarazo, de ITS, de VIH. Si le sacan una prueba, ya no se le puede hacer a esa persona. También deben garantizar un espacio adecuado para el abordaje. No tienen que construir un consultorio nuevo, sino asignar el consultorio que dé más seguridad, más privacidad y confidencialidad. Es decir, si en la IPS hay tres consultorios, hay uno por el que todo mundo pasa, todo mundo entra, todo mundo llama, ese no lo escogemos. Escogemos de pronto el que esté más atrasito, el que por ahí no pase pues, mucha gente, el que se pueda cerrar para que nadie entre y se pueda hacer con privacidad y seguridad. Eh, la dotación y los insumos y el mantenimiento de esa dotación, entonces se exige que las IPS tengan ese kit donde tienen todos los medicamentos pero que tengan asegurado que si yo lo uso, porque el kit alcanza para una sola persona, si viene la persona y yo lo uso todo, haya un mecanismo muy fácil para que yo vaya a farmacia y de una vez me restituyan otro kit. ¿Listo? Porque si dentro de media hora llega otra persona con el mismo motivo de consulta de violación, pues tengo que tener un kit completo. Eso las IPS de urgencias lo hacen muy bien. Ellos tienen mecanismos, protocolos, formularios de restitución de los insumos y eso es como fácil para ellos. En cuanto al proceso de certificación del equipo, la resolución 3100 dice que cuando se va a certificar una IPS, los que van a certificarla van a revisar que las IPS que oferten servicios de consulta externa, urgencias u hospitalización cuenten con un programa de atención que básicamente es un documento del proceso institucional. Es decir, que esa resolución 0459 se haya convertido en un documento institucional, un protocolo que dé cuenta de la institucionalidad. Por ejemplo, si en mi institución hace el triage, el médico, entonces yo digo, "Oh, en el paso 3 pasa por el médico para que realicen el triage. Lo clasifican como triage 1 y luego lo pasan al consultorio número 2. O sea, algo que sea efectivo de la institución. No sirve que el documento del proceso institucional sea la resolución 459, porque esa resolución no es de la IPS, es del ministerio. Lo que aquí se pide es que cada institución tenga adaptado a sus circunstancias este protocolo. Y además que tengan un documento donde se confirme que el gerente ha nombrado a la persona responsable y el equipo básico. Además, que cada hoja de vida de los profesionales de esa institución tengan el certificado de capacitación en violencias sexuales y quemados en agentes químicos. También, para hacer esa habilitación, revisan si cada IPS tiene un kit posexposición para menores de 30, es decir, para 30 kilos, es decir, para niños, niñas, o sea, los antibióticos, los antirretrovirales, todas esas cosas que sean para menores, que casi siempre son menores de 30, que casi siempre es en suspensión, en jarabe. Y otro kit para mayores de 30 kilos, que casi siempre son en tabletas, son dosis únicas, bueno. Y que ese kit esté disponible los 7 días de la semana, las 24 horas. También que las IPS tengan un kit para recolección de muestras forenses. Esto se da, lo vamos a ver cuando ahorita más adelante, si no hay medicina legal en ese municipio, es la IPS la que debe recoger las muestras, entonces debe tener otro kit de recolección de muestras forenses.
También debe tener un sistema donde se recoja una historia clínica completa. Ya en este momento todas las IPS tienen un programa, un sistema donde se puede hacer bien la historia clínica completa y todo eso. Pero también que haya sistemas para información, por ejemplo, de la ficha de vigilancia o de otros datos que se necesiten. Que se desarrollen flujogramas ahí del misma institución para ver cuál es la interdependencia de servicios, o sea, por ejemplo, cómo de farmacia se hace la recuperación, cómo de admisiones se llega al triage, cómo, o sea, al interior de la institución, cómo son los flujogramas. Y que se tenga bien establecido cómo se hace la referencia y la contrarreferencia, que se tenga un directorio de las instituciones de referencia, es decir, de referencia es cuando yo necesito enviarlo a una institución de salud de mayor complejidad. Por ejemplo, yo tengo urgencias o soy institución nivel 2, tengo urgencias, pero aquí en este nivel 2 no hay tales especialistas y esta víctima requiere ese especialista. Listo. ¿Qué institución de nivel 3 o nivel 4 es el que me recibe mis pacientes? Tengo que tener esa disponibilidad de directorio y llamar. También tengo que establecer las rutas claras y los procesos de articulación intersectorial, o sea, a quién llamo, qué ficha lleno, qué teléfono es, qué WhatsApp es. Yo tengo que tener esa ruta clara. ¿Listo? Y también una disponibilidad de directorio de otros actores. Si en mi municipio hay, por ejemplo, un albergue que lo ofrece es una ONG, pero ellos me reciben todas las víctimas que no puedan volver a su casa esa noche por riesgo o lo que sea, yo lo tengo que tener también que otros sectores hay en comunidad que me puedan facilitar. ¿Listo? Entonces, esa es la preparación institucional. Son las 7:36. Vamos a dar 15 minutos para que tomen agua, respiren y seguimos con el protocolo. ¿Vale? 15 minutos.